Buenos días, mis hermanas, mis hermanos, les saludo en el amor del Señor, esperando en Cristo que se encuentren bien junto a su familia. Hemos tenido unos días medio extraños, ¿verdad? Entre calor, frío, lluvia, de todo un poco. Bien, vamos a comenzar la clase. Estoy mirándonos a todos para saber quiénes están. Bien. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, un Dios bondadoso, un Dios de misericordia. Y no alcanzamos, Señor, no nos cansamos, Señor, de agradecerte por tu gracia, por tu misericordia, por tu amor, Señor, porque tú nos rescataste, Señor, de lo más profundo, Señor, y nos has llevado a tus caminos, Señor. Gracias por ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias porque con la muerte de Cristo pudimos ser salvos. Podemos tener libre entrada a tu trono de gracia, Señor. Y podemos estar en esta mañana, Señor, para aprender de tu palabra, para saber más de ti, Señor, para que tú también obres en nuestras vidas, para que tú te manifiestes, te glorifiques en cada área de nuestra vida, Señor, en esta mañana. Que no sea solamente una mañana por venir a la escuela dominical, que no sea una cosa de rutina, sino que sea nuevas cada mañana, Señor, tu misericordia, y que cada mañana queramos aprender, Señor, tomar, Señor, de ti, Señor, todo lo que tú tienes para nosotros, mi Dios. Que tú puedas hacer la obra en nuestras vidas, que tú puedas obrar, Señor, que tu Espíritu Santo sea obrando en nuestras vidas, Señor. Te alabamos, te glorificamos, Señor, y toda la gloria, toda la honra es para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces estamos viendo el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. ¿No hay nadie? No importa. Bien, el tercer viaje misionero comienza en el libro de los Hechos, en el capítulo 18, del versículo 23 hasta el capítulo 21, ¿ya? Ahí tenemos el libro de los Hechos. Perdón, el tercer viaje misionero es del 18:23 al 21:16. Bien. La semana pasada el pastor Guillermo Hinojosa nos estaba hablando ya del comienzo del tercer viaje misionero, ¿ya? En el capítulo 18, en el versículo 23 en adelante, estaba hablando el pastor Guillermo con respecto al tercer viaje misionero. Y terminó hablando de un varón, ¿verdad? Un varón elocuente, ¿ya? Un varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Y eso es del capítulo 18, del versículo 24 al 28. Y explicaba, ¿no es cierto?, que este varón no había sido expuesto o no había sido llevado al camino, solamente tenía hasta el conocimiento de Juan, ¿ya? Le faltaba esta parte que era conocer realmente de Cristo, ¿ya? ¿Saben lo que, como introducción a mí, lo que me llama la atención de Apolo fue la humildad de este hombre? Porque si bien no estaba 100%, ¿no es cierto?, en el camino, conociendo del Señor, pero era un hombre elocuente, poderoso en las Escrituras. Y cuando vino Aquila y Priscila a ponerlo más en el camino, él, con todo su conocimiento, con todo lo que él era, él podría haber dicho: que me vienen a mí a enseñar. ¿Quién son ustedes para mí enseñarme si yo soy una persona elocuente? ¿Ya? Dice la palabra del Señor: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en la Escritura. O sea, no era cualquier persona. No era un ignorante, como dice hermana. Entonces, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso,
hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. O sea, él hablaba con denuedo, hermano. ¿Ya? Con valentía, con poder, con convencimiento. ¿Ya? Él hablaba la palabra del Señor. Y Aquila y Priscila se dieron cuenta que algo le faltaba. ¿Ya? Cuando lo escucharon, no solamente era porque por así nomás, sino que ellos lo escucharon hablar, y de acuerdo a los que lo escucharon hablar, ¿no es cierto? Él decía, algo les faltaba, ¿ya? Entonces Priscila y Aquila le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Ya? Entonces, ellos lo tomaron y él aceptó esto. Y había una mujer, ¿ya? Y él aceptó que la mujer también lo instruyera, porque aquí no dice que es solo, dice Priscila y Aquila. Ella primero. Ahí, mire, ahí es importante esto porque a veces no, que la mujer, aquí es ambos. El Señor lo usa a ambos, porque en algunas partes usted busque Priscila y Aquila y va a salir Aquila y Priscila. Y aquí dice Priscila y Aquila. ¿Qué quiere decir esto? Que no había que uno era mejor que el otro, mayor al otro. Los dos estaban en Cristo. Y como matrimonio, los dos eran iguales en la obra del Señor, ¿no es cierto?, ante Dios. Y los dos estaban trabajando juntos, unánimes. No que aquí le decía, yo soy el varón, si yo tengo que hablar. Y que no, el celo entre pareja, en que quién es más poderoso en el Señor, o quién es más en el Señor, o quién tiene más privilegio o más derecho. Sino que unánimes juntos, ¿no es cierto?, ellos estaban trabajando al Señor. Y aquí era Priscila y Aquila, que la nombra primero, pusieron más exactamente en los caminos del Señor a Apolos. Y él, hombre humilde, eso lo resalto, porque no es fácil, ¿verdad?, que venga un hermanito a decirle a uno, oye, ¿sabes qué? Estás equivocado. Pero ¿cómo si yo soy maestro? ¿Quién me va a enseñar a mí si yo llevo 30 y tantos años en el Evangelio? ¿Ya? Entonces, y eso es un ejemplo para nosotros, hermano, la humildad. Hay que ser humilde, no por los años que llevamos en el Evangelio, por lo que hemos estudiado, es que nadie nos va a poder venir a enseñar. Tenemos uno de los requisitos para poder ser un buen intérprete de la palabra de Dios y poder estar en los caminos del Señor es tener un espíritu humilde, un espíritu de ser enseñado. Porque cuando yo no tengo un espíritu humilde, yo no tengo un espíritu de ser enseñado, el Señor no va a poder hacer nada conmigo. No va a poder cambiarme, no va a poder moldearme, no va a poder hacer nada. ¿Por qué? Porque yo sé todo, porque yo soy autosuficiente, porque a mí nadie me viene a enseñar. ¿Qué me va a enseñar? ¿Qué me puede enseñar el hermano que tiene 2 años, 1 año en la iglesia? Nada me puede enseñar a mí. Entonces, es muy importante el espíritu humilde y de enseñanza. ¿Por qué? Porque a veces nosotros tenemos una idea y de ahí no nos saca nadie. Aunque nos muestre la Biblia de Génesis y Apocalipsis, no nos va a sacar nadie. Porque a veces somos más llevados a nuestra idea, a nuestra autosuficiencia, a que nadie nos puede enseñar y nadie nos puede decir lo que tenemos que hacer, ¿no? Y eso, hermano, pasa, el cristiano no solamente se da acá en la iglesia esto, no solamente se puede dar dentro del cuerpo, también a veces nosotros lo llevamos al tema laboral. Entonces, cuando nosotros hablamos de la humildad, no solamente tenemos que ser humildes con los hermanos acá, sino que tenemos que ser humildes en todos los aspectos de nuestra vida. Yo llevo muchos años trabajando, llevo 39, voy a cumplir. 39 años trabajando en una misma empresa. Y hay jóvenes que llegan, tienen 2 años y ya están ahí, yo estoy aquí y ellos están por ahí arriba. Entonces,
Pero uno no puede, oye, ¿qué venía a enseñar tú a mí? O qué sé yo, cuando tú vas yo vengo de vuelta. No, ¿entiendes? Uno tiene que no solamente mostrar el espíritu humilde las cosas del Señor, sino que en todo ámbito. En el matrimonio también, reconocer cuando nos equivocamos, reconocer cuando no tenemos la razón. ¿Ya? Entonces hay que ser humilde en todos los aspectos. Bien, y ahora vamos a entrar al capítulo 19, que es lo que vamos a ver hoy día. Permiso. Capítulo 19. Acontecimientos en Éfeso, tercer viaje misionero de Pablo. ¿Ya? Lo que vamos a ver nosotros va a ser de Hechos 19, del 1 al 20. Eso va a ser nuestro texto. Ponga atención a las preguntas, porque hoy día va a tener premio. Bien, son bautizados con el Espíritu Santo. Entonces vamos a leer Hechos 19, del 1 al 7. Ya, usted lee junto conmigo, ¿ya? Dice la palabra del Señor. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Bien, entonces acá Pablo se encontró unos discípulos, ¿verdad? Y le hacen unas preguntas. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Ya? ¿En qué pues fuiste bautizado? En el bautismo de Juan. Ya. Pregunta. ¿Qué es lo que significa bautismo? La palabra en sí, bautismo. ¿Qué significa en español? No estoy pidiendo que lo digan en griego, no, en español. ¿Qué significa bautismo? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué es lo que es bautismo? Díganlo nada más, y total, estamos en confianza. Ya, hay que levante la mano quien sepa. Ya ve. Sumergirse significa, para mí, el bautismo, cuando uno se sumerge en el agua. ¿Sí? ¿Quién más? Nacer de nuevo. Ya. Bautismo, la palabra bautismo. Yo iba también a decir sumergirse en las aguas. Ya. Bautismo. Remisión. Purificación. Purificación. Ya. Bien. Bautismo viene de una palabra en griego que es baptizo, que significa sumergir. Sumergir. ¿Ya? Entonces, bautizarse es sumergirse. ¿Ya? Es sumergirse. Es sepultar. Es cubrir. Tapar. Entonces, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo, pues fuiste bautizado en el bautismo de Juan. ¿Cuál era el bautismo de Juan? Ya, pero ¿cuál es el objetivo del bautismo de Juan? De arrepentimiento. Ya. Era el bautismo de Juan, era para arrepentimiento, para, ¿no es cierto?, estar preparado para la venida del Mesías. Cuando viniera el Mesías, que el pueblo estuviera preparado. Entonces era el bautismo de arrepentimiento.
¿Ese es el mismo bautismo que nosotros usamos para cuando bajamos a las aguas? ¿El mismo bautismo que hacía Juan? No. ¿Por qué es el bautismo que hacemos nosotros? ¿Cuál es el bautismo de nosotros? ¿Cuál es la diferencia entre el bautismo de Juan el Bautista y el bautismo que hacemos nosotros? Ya. Ya. Es un simbolismo, ¿no es cierto? Es una simbología de lo que Cristo hizo en nosotros. Lo hacemos públicamente, ya, reconocemos públicamente que somos hijos de Dios, que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Ya. Ahora, el verdadero bautismo es el que Cristo hace en nuestro corazón. Ese es el bautismo en Cristo. Cuando te digan, ¿cuál es el bautismo en Cristo? Ese es lo que hizo Cristo en mi corazón. El otro que usted hace en la agua es un simbolismo de lo que Cristo ya hizo en usted, hoy en mí. Y lo confesamos públicamente, como dijo el hermano Roberto, parece que lo dijo. Lo hacemos públicamente lo que Cristo ha hecho en nosotros. ¿Ya? Y eso está en Romanos, capítulo 6, versículo del 1 al 6. No sé si alguien lo tiene o lo leo yo, no sé. Vamos a ver Romanos 6, del 1 al 6. ¿Lo tiene, hermano Rodrigo? Ya. Sí. También lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Amén. Entonces, ¿dónde se hace el verdadero bautismo? En nuestro corazón. Morimos, ¿no es cierto? Dice, estamos juntamente con Cristo crucificados. Crucificamos, ¿no es cierto?, al viejo hombre y nace en nosotros un nuevo hombre, una nueva persona. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5, 17. Entonces, eso es importante. Sino el verdadero bautismo en Cristo es en nuestro corazón, porque si no hay un bautismo en Cristo en nuestro corazón y usted va a las aguas, entra un pecador, como siempre dice, entra un pecador seco y sale un pecador mojado. Esa es la única diferencia. Pero el verdadero bautismo tiene que ser en nuestro corazón. ¿Ya? Ese es el bautismo en Cristo, el que hace el Señor en nuestro corazón. Y eso nosotros lo llevamos a un simbolismo, lo que hizo Cristo en nuestro corazón, a las aguas, para confesar públicamente que somos hijos de Dios, que hemos renunciado a este mundo y que hemos nacido de nuevo para Cristo. Amén. Bien, entonces el bautismo de Juan tenía otro concepto, otra dirección, ¿ya? No es lo mismo. Bien. Ahora después dice, ni siquiera, dice, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces ellos no habían recibido al Espíritu Santo como lo hemos recibido nosotros. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó ahí? Ahí oró Pablo. Vamos a volver a donde estábamos. Entonces dijo Pablo,
Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, en el 4 estoy leyendo, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. ¿Ya? Acá, ¿no es cierto?, estos 12 hombres recibieron el Espíritu Santo, y saben a mí lo que me llama la atención, ¿ya? Es que estos hombres, cuando vino Pentecostés, vino en Hechos 2:4. ¿Quién tiene Hechos 2:4? Ya. Falta un micrófono, parece, ¿no? Ahí está bien, para que mi hermana pueda leer. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Y vino sobre ellos? Ya, perfecto. Y vino sobre ellos el Espíritu Santo. Hechos 10, del 44 al 47. Amén. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amén. Entonces, y en el 19:6 dice, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua y profetizaban. Hay en estas tres partes donde habla sobre el bautismo en el Espíritu Santo, hay tres palabras, hay una palabra que se repite, que vino sobre ellos. ¿Ya? Vino sobre ellos. Vino sobre ellos el Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón, ¿qué pasa? Somos sellados por el Espíritu Santo. Somos sellados por el Espíritu Santo, ¿no? Amén. Bien. Somos sellados por el Espíritu Santo. Hay un versículo en Juan 14:17. ¿Quién tiene Juan 14:17? ¿A nadie se lo dieron para leer? ¿No? Ya. ¿Quién lo puede leer? ¿Quién lo puede leer? Juan 14:17. Ya, hermano Rodrigo lo va a leer. Sí. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le vi ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Mora en vosotros y estará en vosotros. Ya. 1 Corintios 3:16. ¿Nadie tiene 1 Corintios 3:16? Ya. ¿Quién puede buscar 1 Corintios 3:16? ¿Sí? A ver, ahí un hermano. Amén. Un hermano, ahí. ¿No ¿Sí? sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ya. Entonces hasta ahora vemos que el Espíritu de Dios dice que está en nosotros y que mora en nosotros, ¿ya? Y que está con nosotros, ¿ya? Hechos, Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad,
el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Y Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Ya. 2 Corintios 1:22. ¿Perdón? ¿Sí? Perdón, Efesios 4:30 también. 1:13, 4:30. ¿Leyeron 1:13? El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestro corazón. Amén. Amén. Esa es otra versión. Entonces, dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo, el cual es nuestras arras de nuestra salvación, redención. 2 Corintios 1:22. Efesios 1:13 fue primero. El 2 Corintios 1:22. Ya. Mano. ¿De nuevo? De nuevo. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Amén. ¿El mismo? Ya lo había leído. Entonces, ¿y el Efesios 4:30 también lo leyeron? 1:13, a ver. Efesios 1:13. O 4. Ya, y el 4:30. Lo leí ya. Ya, está todo leído entonces. Bien. Estamos bien. Bien, entonces, esto nos quiere decir que todos los creyentes, cuando creen en el Señor Jesús, cuando aceptan a Cristo en su corazón, viene el Espíritu Santo y viene a morar en nosotros. El Espíritu Santo, por lo que yo he leído, hermano, y lo que dice la palabra, no es lo que yo trato, hermano, de que estamos hablando ahora sea lo que dice la Biblia. Mi observación y lo que yo creo me lo voy a reservar para mí. Porque no tengo textos bíblicos como contundentes para decir esto es así. Lamentablemente muchas veces hacemos doctrina de por lo que yo creo, por lo que yo leí. No, con un versículo bíblico usted no puede hacer una doctrina. Tiene que ser confirmado por la palabra. Y si en algún hecho puntual ocurre algo, es un hecho puntual que ocurrió en esa oportunidad. Pero no podemos hacerlo como doctrina, ¿ya? Entonces, lo que sí tenemos claro, de acuerdo a lo que hemos leído, que no es un versículo, y lo leímos en la palabra, que el Espíritu Santo mora en el creyente. Somos sellados. ¿Qué significa ese sello? Significa que somos propiedad del Señor. Y que nadie puede tocarnos. ¿Ya? En la empresa donde yo trabajo, en Chilquinta, en los medidores le ponen un sellito. Nadie puede tocar ese sello, solamente aquellos que están autorizados para hacerlo. Entonces, cuando alguien saca ese sello se llama violación de sello. Y eso tiene algo tiene. ¿Ya? No puede una persona cualquiera sacar el sello del medidor. No cualquiera puede sacar el sello que nos ha puesto el Señor. Solamente el Señor es nuestro dueño. Así que cuando usted diga, no es que Satanás vino y me tiene atormentado. No, hermanos, somos sellados con el Espíritu Santo. No, nada. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Nada. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Y el Espíritu Santo está con nosotros, está al lado de nosotros, por eso que la palabra, a algunas personas no les gusta esto, pero es importante decirlo que la origen a veces de las palabras, el Espíritu Santo es el Paracleto, ¿ya? Que es el Consolador, por ahí lo puse yo como definición, es el Consolador, es nuestro abogado, el que está al lado, porque la palabra para en griego significa al lado de, el que también está al lado de nosotros. Entonces el Espíritu Santo está al lado, está dentro de nosotros
Y si usted quiere, puede estar sobre usted. Está sellado. Cuando está sellado es que está dentro de nosotros. Y fíjese por qué le he hablado esto, porque me llamaba la atención que cada vez que recibían el bautismo del Espíritu Santo, las 3 veces que salía con evidencia de hablar en otras lenguas, decía que el Espíritu Santo venía sobre las personas. Entonces, para ser creyentes victoriosos, hermano, no basta con que el Espíritu seamos sellados con el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque a veces todos los creyentes somos sellados con el Espíritu Santo, pero a veces nos dejamos estar y estamos viviendo una vida ahí, como decía mi jefe, una vida de confort. Usted está en tu zona de confort. Tú tenías el Espíritu Santo, yo soy salvo, soy siempre salvo. Y total, pero uno tiene que ir avanzando. Y cuando viene, y tenemos que pretender que el Espíritu Santo venga sobre nosotros, para que venga esa llenura, primeramente el bautismo en el Espíritu Santo, que venga el bautismo y que después podamos seguir siendo, que el Espíritu Santo siempre esté sobre nosotros, es decir, siempre llenos. No podemos decir, no, si yo fui bautizado en el Espíritu Santo hace como 10 años atrás, y hablé en lengua, y ahora estoy aquí, y ahora sí, estoy aquí sentado, tranquilito, ahí, lleno del Espíritu, con el sello del Espíritu Santo, pero ahí estoy. ¿Y cómo hasta yo estoy espiritual? No, que me ha ido más o menos, a veces he tenido algunas recaídas, a veces estoy acá, a veces estoy abajo, a veces estoy súper, ¿y por qué pasa eso? Porque nos conformamos con que el Espíritu Santo esté en nosotros y de ahí no hacemos nada más. Tenemos que buscar cada día del Señor, que el Espíritu Santo se llene, siempre que nuestro vaso esté lleno. Y no esperar como a veces las personas que tienen casas que le llevan el agua, ¿se han dado cuenta? Me quedé sin agua, urgentemente buscando el agua. No esperemos estar en urgencia para buscar del Señor, para buscar la llenura del Espíritu Santo. No hay que buscar, no hay que esperar estar cuando ya no tenemos nada más y ya estamos flaqueando y ya no tenemos fuerza y ya necesito ayuda. No. Por eso que muchas veces caemos y nos cuesta pararnos. Por eso que a veces vienen cosas a nuestra vida y vienen vientos y nos botan porque no estamos llenitos. No estamos firmes porque tenemos que estar, el Espíritu Santo tiene que estar sobre. El Espíritu Santo, como hemos leído, está al lado de nosotros, con nosotros, dice, Él estará con vosotros, en vosotros y sobre nosotros. Y eso tenemos que procurar, que esté sobre nosotros, que estemos aquí, hasta aquí, seamos sepultados, bautismo, seamos bautizados, seamos llenos y estemos siempre manteniéndonos llenos de la presencia de Dios. ¿Y cómo estamos llenos de la presencia del Señor? Que el Espíritu Santo esté en nosotros. Que el Espíritu Santo esté en nosotros. Algunos dicen, pero es que era cristiano, no era cristiano, Apolo era, no era. No me interesa, hermano, en el sentido de que empezar a buscar las 7 patas del gato, ¿cómo dicen por ahí? Las 5, las 7, la quinta pata, bueno. No me interesa andar buscándole si fue o no fue. Lo que sí yo tengo claro, hermano, es que el Señor hace como Él quiere. Porque el ladrón en la cruz dijo, Señor, acuérdate de mí. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ni siquiera se bautizó. No hubo ningún protocolo. Porque el Señor hace como Él quiere. Pero es importante que nosotros tengamos claras estas cosas, que son básicas. Ahora, el Señor va a hacer como Él quiere en nuestras vidas. Solamente tenemos que disponernos a que el Señor pueda obrar en nuestras vidas. ¿Ya? Eso es importante. Bien, redención. Hoy día vengo preguntón y me salió verso, sin mayor esfuerzo. Redención. ¿Qué significa redención? Rescate. Hermano Rodrigo dijo rescate. Mi esposa va a ir anotando. ¿Ah? No sé si está anotando, yo la veo con el micrófono. ¿Está anotando? ¿Quién está anotando? Ya. ¿Tiene micrófono?
Sí, Margarita. Mi hermana Margarita. Hola, Señor la Ah. bendiga. Ser libres. Libres. Sí. Ya. Gracias. Rescate. Ya. Ahí está la palabra redención. Ah, el hermano la puso antes de tiempo, ¿no? No, no vale. No vale. No. No, el hermano le pagaron algo, parece, para que mostrara la respuesta. ¿Ah? Algo le hicieron al hermano ahí. La coña. Ya, la redención en la Biblia, la redención se refiere al rescate de Dios, de los rescates de parte de Dios, de los creyentes solo a través de la muerte de Jesucristo sobre la cruz y todos los beneficios que trae. Que en su forma más básica, la redención se refiere a un rescate. Él nos rescató. Él nos pagó un precio por nosotros. Nos rescató de la muerte a vida, a la vida eterna. ¿Y cómo hizo ese rescate? A través de la cruz del Calvario. Por eso cuando hablan de la justificación y los teólogos hablan de la... ¿Qué es lo que es la justificación? Simple. Es que yo soy justificado a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, porque Él me rescató. Y cuando el Padre me ve a mí, o sea, cuando el Padre me mira, no me ve a mí, porque si no, olvídese, ve a Cristo. Y dice, ahí es el Paracleto, Cristo también es Paracleto, el abogado. Yo pagué un precio por ello. Yo pagué un precio. ¿Ya? Bien, sigamos. Después de eso, Pablo se va a enseñar a la sinagoga. Y oyeron bautizados en el nombre de Jesús, y habiendo impuesto a Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua y profetizaban. Eran por todo unos 12 hombres, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí en la sinagoga? Ya. ¿Qué viene después de eso, hermano? La palabra denuedo. ¿Cómo predicaba Pablo ahí? Dice, estando Pablo en la sinagoga, hablaba con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Acuérdense que discutir es dialogar, es conversar. No es que estaban agarrándose a combo ahí, no. ¿Ya? Es dialogar con respecto a la salvación, a la palabra, con respecto a Jesús. Y ellos él hablaba con denuedo. ¿Qué es lo que es denuedo? Es un vocablo que se refiere al esfuerzo, la intrepidez, o sea, la osadía, el valor para hacer algo. Esta palabra está relacionada con la agilidad, la osadía y el esmero. O sea, él se preocupaba con esmero pues de enseñar la palabra de Dios. Con esmero, con esfuerzo, procuraba. Y hermano, ¿y cómo uno puede hacer esto de hacer con esmero, con esfuerzo, con de nuevo predicar la palabra del Señor, enseñar con valentía, estando lleno del Espíritu Santo? Porque si no, es difícil, porque muchas veces nos sentimos mal, porque decimos, ¿por qué no dije esto? ¿Por qué no lo dije? ¿Por qué me achunché, la palabra chilena? ¿Por qué me achunché cuando estaban hablando sobre ese tema y yo me quedé callado? Y no lo rebatí, no hablé con denuedo, y si hablé lo dije tímidamente, como que así, como que sí, que no. ¿Y por qué no lo dije con denuedo? ¿Por qué? Porque la llenura del Espíritu Santo tiene que estar siempre en nosotros, estar apercibido, ¿ya? Con de nuevo. Efesios 6:19. ¿Qué dice Efesios 6:19? ¿Alguien tiene Efesios 6:19? Efesios 6:19. Amén. Bueno, ay, espérese, alguien lo va a hablar ahí. Ahí
Sí. La hermana Rosita lo va a decir. Y hermana. por mí, ¿Ya? a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. El misterio del Evangelio. Entonces, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Entonces, es importante, vaya anotando estas palabras. Humildad. ¿Qué más? Denuedo. ¿Qué otra palabra más hemos dicho? Importante. Bautismo. Redención. Grabes estas palabras que son importantes. El sello del Espíritu Santo. Somos sellados, somos propiedad del Señor. Así que cuando el diablo venga a decir, no, yo soy propiedad del Señor, yo soy propiedad del Señor. Declárelo, hermano, yo soy propiedad del Señor. Usted es propiedad del Señor. Amén. Amén. Entonces, como estuvo ahí ya después, como tuvo problemas, él se fue de ahí y se fue. Pablo, durante 2 años más predica en la escuela de Tirano, haciendo grandes milagros, y eso está en Hechos 19, del 8 al 9. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice acá? Vamos a leer lo que dice en Hechos 19. Dice, y entrando Pablo en la sinagoga, ya habló esa parte de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Después en el 9 dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino, delante de la multitud se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Como acá, ¿qué pasó en la sinagoga? A él, cuando él hablaba la palabra, estaban endurecidos sus corazones y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, y se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. ¿Por qué se fue de ahí de ellos? Porque ¿qué hicieron con él? ¿Qué hicieron acá cuando dice algunos no creyendo, maldiciendo el camino? A los cristianos le decían los del camino, aunque en Antioquía le dijeron por primera vez cristiano, pero aquí le dijeron a los del camino. ¿Qué quiere decir cuando le dicen maldiciendo a los del camino? Es como que peyorativamente, ¿ya? Maldiciendo a estos que están ahí. Es como los canutos. Eso significa, a ese nivel. Estos canutos, así los tratan estos los del camino, que andan revolviendo el gallinero acá. Entonces es una manera despectiva, denostando, ¿no es cierto?, a la persona, estos del camino. Entonces, como no fue bienvenido, como fueron denostados, como fueron denigrados, ¿no es cierto?, como porque eran los del camino, eran los canutos. Entonces, ¿qué hizo él? Se tomó a los discípulos y se fue a una escuela, ¿no es cierto?, de Tirano, que era una escuela que había donde a él se le prestó este lugar para enseñar la palabra de Dios. Fue un lugar que fue prestado de una escuela de Tirano, ya que era una escuela filosófica, de retórica y todo el tema. ¿Ya? Bueno, y ahí se enseñaba, Tirano también viene, de ahí viene la palabra tirano, debería venir por ahí, porque la palabra tirano es autoritario, persona que es, ahí la tengo la palabra, tirano dice, persona que abusa del poder político y gobierna de manera totalitaria, sin limitaciones legales y normalmente actuando de forma corrupta y cruel. Persona que abusa de su superioridad, de su fuerza, de su poder en su relación con los demás. El que tiene oído, oiga. Y de repente dentro de la iglesia pueden haber tiranos que se creen con la autoridad de que lo que ellos dicen se hace. Independiente de lo que diga la palabra del Señor, lo que ellos dicen se hace. Porque confunden, ¿no es cierto?, que somos siervos, hijos de Dios, a ser dueños de la grey. Nosotros los cristianos, a mí la palabra líder no me gusta, personalmente, porque creo que todos somos siervos de Cristo. Exacto. Somos siervos de Cristo.
somos siervos inútiles. Entonces, en el mundo se usa mucho la palabra líder. Nosotros en la iglesia somos siervos de Cristo. Aquí no hay líderes, hay siervos de Cristo. ¿Que cada uno cumple una función? Sí. ¿Verdad? El pastor tiene que dar cuenta por lo que el Señor le ha encomendado hacer dentro de esta iglesia local, y él como siervo, como responsable, tiene una función. Pero él no es el dueño de la iglesia, y él lo sabe y él lo ha hecho saber. Y yo tengo que enseñar, y pobre que enseñe mal, porque si no... Pero ese es como siervo, y yo no hago nada más que lo que el Señor me dice que haga, enseñar. No hago nada más extraordinario. Hago lo que el Señor me dice, por eso somos siervos inútiles, porque solamente hacemos lo que el Señor nos manda a hacer. ¿Ya? Entonces, ahí enseña la palabra del Señor en esta escuela a sus discípulos. Sigamos. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Entonces, ¿qué pasa acá? Milagros por medio de Pablo. Mira, aquí, Ander, yo le digo que no podemos usar algo cuando se da en una ocasión especial como doctrina. Aquí, ¿qué es lo que hacían? Llevaban la ropa de Pablo y la ponían sobre los enfermos. Yo vi en una iglesia donde llevaban la ropa de los enfermos y lo llevaban a la iglesia para que oraran por los enfermos. Ya, al revés. Pero esto es una cosa casual, puntual. No es que podemos hacer una doctrina si hay que traer la ropa de los líderes, de los que dirigen la iglesia, para que, no quiero que ponen mi ropa, no se sana nada. Nadie se sana, ni se salva nadie, hermano. Pero esta era una ocasión especial, ¿ya? Donde, y lo otro... Y habían otros que se aprovechaban de esto, que eran los 7 hijos de Seba, ¿ya? Que lo viene a continuación, que ellos se aprovechaban de esto para tener algún beneficio, ¿ya? Y aquí dice, en el 13 al 17, dice: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Entonces, aquí vemos que estos hombres que creyeron, ¿no es cierto?, que usando el nombre de Jesús y del que hablaba Pablo, ellos podían hacer lo mismo, ¿ya? Pero no era así. O sea, aquí no basta con que nosotros seamos creyentes para que nuestros hijos puedan hacer cosas en el nombre del Señor. No basta con que yo sea familiar de alguien o conozca a alguien para que yo pueda hacer lo mismo. Aquí ellos creyendo que hablando del nombre del Señor, hablando que conocen a Pablo, ellos pueden llegar a hacer muchas cosas. Hay que tener cuidado con eso. No todas las personas, porque vienen a la iglesia, porque conocen la palabra de Dios, son hijos de Dios. Pueden hablar de la Escritura, pueden mostrar muchas cosas y saber mucho, y cantar y decir muchas cosas y orar y todo lo que usted quiera. Pero si no han tenido un encuentro con Jesús,
de nada sirve. Y están expuestos a que Satanás haga lo que quiera con ellos. ¿Ya? Por eso que Jesús, en la misma palabra, el Señor dice, algunos echaron en mi nombre demonios, sanaron enfermos. ¿Y qué le dijo el Señor? Apartado de mí. Nunca os conocí. Nunca os conocí. Hicieron muchas cosas, pero nunca los conocí. Nunca fueron míos. Por tanto, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermano Rodrigo. Claro, amén. Amén. O sea, lo importante, hermano, es que usted conozca al Dios de la palabra, que usted conozca al Señor. Lo importante no es conocer, porque de oída te he oído. Hay personas que llevan muchos años en la iglesia y de repente dan testimonio, yo recién conocí al Señor. Puede estar mucho tiempo en la iglesia, pero quizás nunca haber conocido al Señor. Nunca haber tenido un encuentro real con el Señor. Por eso que nosotros traemos a nuestros hijos y nos preocupamos que nuestros hijos vengan. Quizás no han conocido al Señor, pero tenemos fe que ellos lo van a conocer. Y tenemos que orar por ellos, porque un día Cristo se les va a revelar. Y es importante, por eso que es importante el conocimiento del Señor. Estos hombres pensaron que iban a engañar al Señor, que iban a sacar algún provecho de esto, y no conocían al Señor. No lo conocían. Entonces, es importante que tener un encuentro con el Señor. ¿Y cómo podemos saber de que somos hijos de Dios? Porque el Espíritu Santo muere en nosotros. Y si el Espíritu Santo muere en nosotros y tenemos al Señor en nosotros, ¿qué produce en nosotros? Frutos. Porque por sus frutos los conoceréis. No por lo que dicen, por lo que alardan, por los saltos que dan, por los aleluyas que dicen, sino que por sus frutos. Entonces el cristiano se conoce por el fruto. ¿Ya? Y en la palabra del Señor dice que el fruto del Espíritu Santo es uno solo. O sea, no es que yo tengo amor, es que a mí me falta esto. No, el Señor no hace las cosas a medio. El fruto del Espíritu Santo es uno solo. Amor, y esto incluye amor, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y si me falta alguno, contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, y lo dice en Gálatas claramente. Entonces, por su fruto los conoceréis. Y estos hombres querían engañar, pero no pudieron. Satanás sabe cuáles son los hijos de Dios. ¿Hermano Ricardo? Es una pregunta. No sé yo. Usted es el maestro, hermano. No, por lo mismo. ¿Cuál sería su recomendación de cómo conocemos al Señor? Porque me parece que la iglesia está más preocupada del tema del pecado, en donde nosotros ya morimos al pecado, que el tema de conocer al Señor. Y no os conocí, hacedores de maldad. Es el gran problema de la iglesia, porque en realidad fuimos creados para conocerle. Entonces, ¿cuál sería su recomendación o cuál sería su consejo de cómo deberíamos como hijos de Dios conocer al Señor? Ya. Amén, hermano. ¿Qué le puedo decir yo? Lo que le dice la palabra nomás. Entonces, como dijo el hermano eso, ¿dónde quedé yo? En el 17. En el 18, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. 19, vamos a la otra parte. Queman libros de magia. Aquí lo voy a responder, hermano. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Qué pasó acá? ¿Quién se convirtieron? Unos hombres que hacían magia, hechicería,
y se convirtieron al Señor. ¿Y qué hicieron estas personas que se convirtieron al Señor? Quemaron sus libros. ¿Cuánto valían estos libros? ¿50? Ya, yo leí por ahí y decían que son como $8.000 el valor de estos libros. O sea, ¿cuánta plata Chile? Como 7 millones por ahí, 8 millones por ahí, ya. 8 millones de pesos que ellos quemaron. Porque ellos, cuando ellos conocieron al Señor, cuando llegó Cristo a su vida, ellos se arrepintieron. ¿Y qué es lo que hicieron ellos, hermanos? Renunciaron. Esa es la palabra clave. Renunciar. ¿Cómo si llegamos a Cristo, qué hacemos y por qué tenemos que recordarnos el pecado? Porque no hemos renunciado, hermano. Hay que renunciar. ¿Qué hicieron ellos? Renunciaron. Y quemaron esos libros. Ay, nosotros nos cuesta deshacernos de Dios, que esto me lo regaló. No, ellos renunciaron a algo que tenía valor. Y eso que ellos hicieron externamente, que renunciaron externamente a esos libros, que era su tesoro, que era lo que ellos, de cual ellos vivían, que era su vida. Eso era su vida, porque ellos se dedicaban a eso. Ellos los tomaron y los quemaron. Bueno, nosotros tenemos que quemar lo que hay en nuestro corazón y que está siendo estrado en nuestras vidas. Quemar aquello que está haciendo mal a nuestras vidas. Renunciar a aquello que está haciendo estrado en nosotros, que no nos deja crecer. Como dice el hermano, ¿cómo yo puedo vivir una vida cristiana? ¿Cómo puedo si renunciando, pues, hermano? Lo que pasa es que no queremos renunciar. Entonces nos quejamos y venimos el otro día con el mismo problema del pastor. Pastor, que otra vez. ¿Por qué? Porque no hemos renunciado. Y el pastor no va a renunciar por nosotros. Somos nosotros los que tenemos que renunciar al pecado. A aquellos que nos gusta, que a la carne le gusta. Porque yo renunciar a mi trabajo no tiene ninguna validez, porque no es lo que a mí me tiene en mi corazón. Pero si tengo afanado mi trabajo y vivo para trabajar y trabajo, y yo digo voy a renunciar, eso es valedero, porque es lo que yo tenía en mi corazón. Pero digo, yo voy a renunciar a mi esposo porque yo quiero servir a Cristo. No, pues hermana. No, pues. No vamos a renunciar a lo que no, yo renuncié de ir a tal lado porque si a mí no me gustaba ir a eso, yo renuncié porque no me gustaba, pues, no porque yo no fuera algo. Usted renuncie, cuando habla de renunciar a aquellos que nos tenemos arraigados y que nos cuesta dejarlo. Aquel pecado regalón que tenemos que nos cuesta dejarlo porque es difícil. Eso hay que hacer. El que dice, la palabra dice que toma su cruz, ustedes se la saben mejor que yo, que a mí dice, el que no toma su cruz. Después de mí, tome su cruz cada día y sígame. Entonces hay que tomar la cruz, hay que negarse. Entonces nosotros a veces nos gusta la parte bonita del Evangelio, que nos diga que Dios nos ama, que Dios tiene misericordia, que la gracia del Señor, pero tenemos que andar en la gracia, y la gracia del Señor también depende de que nosotros también renunciemos y que nosotros queramos disponernos al Señor. No basta solamente con que yo, el amor de Dios, y me quedo con eso, hermano. No, tenemos que renunciar. Hay que renunciar. Y vamos al texto clave. Romanos 12, del 1 al 2. Para terminar. Romanos 12, del 1 al 2. Del 1 al 2. ¿Alguien lo tiene o no? Ya, hermano Gino lo tiene. ¿Y micrófono? Ah, no, pues tiene que estar allá, pues. Tome, porque es importante este texto, así que con esto estamos concluyendo. Es el texto clave, Romanos 12:1 vamos a leer como texto clave para que no se nos complique la vida. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Voy a leer otra versión, dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, no la mía, la de misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Tenemos que renovar nuestra mente, ¿ya? Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Tenemos que presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable a Dios. Y renovar nuestra mente. Si nuestra mente no la renovamos y estamos todo el día escuchando puras tonteras, si alimentamos nuestra mente de puras tonteras de la televisión y los cagüines y todo esto, los reality y todo el asunto? Diga usted, ¿qué va a tener en su mente? ¿Va a ser renovada en Cristo? No, por hermano. Tiene que ser renovada nuestra mente. Cuando yo escucho palabras que a Dios no le agradan, cuando mi mente está renovada, la rechaza. Cuando hay cosas que yo tengo mi mente renovada y las veo, las rechazo. Porque tengo una mente renovada, una nueva mente en Cristo, ¿ya? Por eso que es importante el arrepentimiento. El arrepentimiento es la metanoia en griego, que le dicen cambio de actitud, cambio de... Si yo iba para allá, ¿qué es lo que es arrepentimiento? Voy para allá, me voy para el otro lado. Eso es un cambio de actitud. Esa es la renovación de nuestra mente, cambio de mente. Si yo pensaba así antes, yo pensaba que el adulterio era bueno, que la fornicación era buena, que esto otro, que hacer esto otro era bueno. Cuando viene Cristo a mi vida, cambia mi mente. Y dice que nosotros tenemos que tener la mente ¿de quién? De Cristo. Entonces, ¿qué hago yo? Cambio. Y me vuelvo y cambio mi manera de pensar, ¿ya? Por eso cuando yo escucho a un cristiano que está a favor del aborto, de cosas así, yo digo, ¿qué tiene en la mente? ¿Tiene la mente renovada? Entonces, en eso hay que tener cuidado, mucho cuidado. Vamos a orar al Señor. Y ese es el texto clave, 12:1. Vamos a orar para que el Señor renueve nuestras vidas. Que tenga misericordia y nos ayude. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que ha podido participar de esta clase. Gracias, Señor, por tu misericordia. Y te pedimos que nos ayudes, Señor, en aquello que nos falta, Señor. En aquello que nos falta aún, Señor, que no hemos renunciado, Señor. Que está siendo estrado en nuestras vidas. Que está quitándonos la paz que solamente tú puedes dar. Que está ahí molestándonos, Señor. Que tu Espíritu Santo en esta mañana sea amonestándonos, rearguyendo nuestros corazones, Señor, para que aquello que está siendo estrado en nosotros pueda salir y podamos ser libres, Señor, para servirte a ti solamente. Ayúdanos a renunciar a aquello, Señor, que estorba nuestra vida espiritual. Hermano, usted siga orando al Señor para que... Es algo tan personal esto, es algo que es entre usted y el Señor. Y usted sabe lo que necesita renunciar para tener una vida en Cristo victoriosa. Como decía el hermano Ricardo, ¿cómo podemos vivir esta vida? Es renunciando. Ayuda a mis hermanos, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo no solamente esté en nosotros, sino que esté sobre nosotros, Señor, para servirte mejor, para hablar con denuedo, para hablar tu palabra con valentía, con poder. Ayúdanos a ser humildes, Señor. Ayúdanos a renunciar. Gloria a tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús
Dejamos esta clase en tus manos, Señor, para que tú obres. Que sea tu palabra, que sea tu Espíritu Santo el que obre en nuestra vida. No mis palabras, sino que sea tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a pasar la ofrenda.